veces para que tú te des cuenta que es uno de nuestras materias primas consentidas. El video oficial del Mágico Mundo es realmente un fenómeno. Ha pasado la prueba del tiempo. Este programa también ha pasado la prueba del tiempo. No es solo un programa de fantasía, no es solo un programa para chicos, sino que es para grandes, es para toda la familia. Hemos recibido reportes de miles de personas. No, hemos recibido reportes de miles de personas a lo largo y ancho de las temporadas, no, de El Mágico Mundo, y sin embargo no ha, pues no ha decrecido el programa. El programa se ha seguido divulgando, gracias a Dios. Miren, tenemos el video cantado también, ¿verdad que sí? El video, pongamos un pedacito, sí, de ese video en vivo, pero no, pero del video del Mágico Mundo, ese es, ¿verdad? Del video oficial. Vamos a verlo, cómo la gente lo disfruta. Imagine usted cantando en vivo la canción oficial del Mágico Mundo. Escuchemos. Bien, cómo disfruta la gente cantando en vivo, increíble. Ese fue un show especial donde se ha rodado este material. No, donde se ha rodado este material especial, o sea, para que vea que no solo está el video con las caricaturas, sino que también hay videos en vivo de nuestra participación y videos con los personajes. La verdad ha sido muy especial y muy lindo el compartir con la gente, y hemos estado compartiendo experiencias maravillosas con las personas que nos han permitido poder presentar estos materiales. Pero como el cine mágico presenta, no, como el cine mágico presenta lo mejor de nuestros materiales, es por eso de que pues más de alguna cosa diferente le traemos siempre, la verdad que sí. Sin embargo, ahorita queremos ver si podemos compartirle el video que está pegando muy fuerte en donde quiera
que lo ven. Sin embargo, ¿saben algo ustedes? Que aún estos materiales en vivo, esos materiales en vivo han podido también pasar la prueba del tiempo, ya que ustedes han podido ver que no solo se han presentado en shows, en eventos en vivo, sino que también están en las redes sociales, y en las redes sociales también estos materiales reciben múltiples visitas. Eso es genial. Y también les comento que ahora ya estamos en iTunes. Para quien nos quiera buscar en iTunes, estamos en iTunes. Así de que usted conoce el montón de cosas que hemos hecho, y ahora no es la excepción. Quiero mandar un saludo a nuestro equipo de creativos. Nuestro equipo de creativos día con día nos va permitiendo hacer cosas nuevas. Créanos que el hecho de lograr estar en la aceptación del público no es sencillo. La gente día con día, la sociedad va cambiando, y hay cosas que día con día la sociedad te está exigiendo a ti, me está exigiendo a mí y a todos. Sin embargo, gracias a Dios, por eso que nos permite hacer. De hecho, dicho sea de paso, gracias a Dios porque nos permite estar en el gusto del público a través de varias temporadas que hemos venido presentándoles de El Mágico Mundo, y ahora ya es como la segunda temporada de Cine Mágico con esta serie de programas que hemos venido presentándoles a ustedes. Sin embargo, a todos en las redes sociales también, qué bueno que puedan encontrar un buen material para poder ver en su casa o para verlo en su compu, en la comunidad de su hogar, a través del programa Cine Mágico. Qué bueno que puedan encontrar un material que no es nocivo, sino que lejos de ser nocivo puede ayudarte a muchas cosas, y eso es increíblemente bueno y especial para nosotros los que estamos trabajando duramente en la programación de estos nuevos materiales. Sin embargo, está aquello de que a veces la imagen se desgasta y que hay que irla renovando. Gracias a Dios, poco a poco, como les digo, ha pasado esto, las pruebas del tiempo, y nos ha permitido día con día ir renovando más nuestra imagen. Día con día nos ha permitido hacer una programación nueva y distinta, nos ha ido permitiendo producir cosas diferentes, nuevas, y que sean de interés para todos. Así de que eso nos deja un sabor muy dulce en nuestra boca. Bueno, no ese es el material que buscamos, el que estamos revisando ahora. Es el video oficial de El Mágico Mundo, lo estamos buscando acá el show en vivo, ya se los presentamos. Ahora queremos presentarles donde están las caricaturas. Y a veces se me hace un poquito difícil acá, pues ahí estamos, revisando las computadoras, y de ahí estamos sacando toda nuestra información. Y así que de las redes sociales para usted en exclusiva, en Cine Mágico, uno de los videos que ha causado gran sensación en todo el mundo y la sigue causando, el video oficial del Mágico Mundo de Wally Robay.
Bien, continuamos en esta programación especial. Miren, son los personajes de El Mágico Mundo. Ahí los pueden ver, miren. Son originales en su producción. Tal vez tengan parecido con alguien o con algo. Bueno, eso ya no es nuestra culpa, por decirlo así, ¿verdad? Que se parezcan con otra cosa más, ya no es nuestra culpa. Sin embargo, si es así de que se parecen con otra cosa, no significa en que sean copia de nada. Yo quiero hacer esa aclaración acá en Cine Mágico. Y nuestro Cine Mágico es único, no tiene parecido con nada. Nuestro Cine Mágico de Wally es distinto a cualquier otro cine mágico que pueda existir. Por eso está hecho muy a las características nuestras, muy al nivel que manejamos nosotros. Nuestra metodología es nueva, distinta, es diferente y es así de activa, ¿verdad? Y de única como nosotros se lo podemos presentar a ustedes. Así de que eso es parte de lo que te podemos presentar hoy en Cine Mágico, que prácticamente esto es lo que está pegando más fuerte en el internet, en las redes sociales, lo que es Wally y Robai. Wally Networks y Robai Networks es parte de nuestros networks que ahora presentamos a ti, estos materiales que ahora te podemos compartir. Y sabes algo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Cine Mágico y nos vamos desde acá del balcón de Wallyland, del castillo de Kisland y de Robailand. No te decimos adiós, sino hasta pronto. Gracias por estar con nosotros y habernos dado un lugar en tu corazón desde que salimos hasta ahora. Gracias, adiós. Bueno, nuestros materiales en relación a el medio ambiente han tenido, gracias a Dios, bastante aceptación por el público y no podíamos esperar más para producir más programas relacionados con el medio ambiente. Yo tengo otros materiales que queremos compartir con ustedes en tu programa Splash, ya que Splash no es solo un programa que habla sobre el medio ambiente, sino que habla también de arte culinario y de muchos detalles más que el programa Splash habla, incluso de el movimiento de reconocidos artistas, reconocida gente del mundo del espectáculo. Pero en su guión original también contempla materiales como los relacionados con el medio ambiente y ahí tenemos algunos que hoy te quiero compartir. Quiero hacer la salvedad que estos materiales
intencionalmente han sido grabados como un documental, como una película, como un rodaje sobre el medio ambiente, con los sonidos reales del medio ambiente, con el sonido de la flora y de la fauna, así de que no te vayas a espantar si oyes ruido de algunos animales o cosas por el estilo, ya que se ha hecho especialmente todos estos materiales con ese afán de que cuidemos el medio ambiente, de que logremos valorarlos y que logremos hacer algo en bien del medio ambiente. Así de que, pues por acá estaba el nombre Splash, no sé qué se me hizo, pues el programa se llama Splash. Bueno, y como aquí todo es magia, se nos desapareció el nombre, este programa Splash, y ahora te vamos a presentar parte de una serie de documentales que se han hecho sobre el medio ambiente, cortos o películas o rodajes o largometrajes relacionados con el medio ambiente. Una pequeña probadita te vamos a dar hoy para que te des cuenta cómo estamos trabajando también en una organización que le llamamos Robot Green Planet para beneficio del medio ambiente. Ahí está. Es hermosa. Mucha cantidad de animales se acerca para disfrutar el delicioso néctar que las flores y las mismas plantas para favorecer producen. Estas plantas en conjunto con la demás biodiversidad forman una hermosa gama de cosas bellas que puedes encontrar en estos verdes y preciosos parajes. Como de todos es sabido, entre la variedad enorme que hay de plantas, encuentras flora también muy bonita que baña estos verdes y bellos paisajes de hermosos centelleos de multicolores y preciosos paisajes. Con las plantas conviven miles y miles de microvidas que subsisten gracias a una poderosa y grande fuerza que las mueve. Esta rica variedad, llena de alegría, bellos jardines que juguetean unos con otros. Puedes contemplar multitud de biosistemas que la componen. En síntesis, creemos que todos juntos están empeñados en salir adelante, porque parece
que se apoyan unos con otros. Para generar vida a otros seres. Esto es parte de el milagro de la vida en estos bellos parajes. Muy bien, hemos visto este material que incluso ya está en las redes sociales. Usted puede buscarlo como el milagro de la vida. Y en este bello especial que usted ya conoce, que se llama Splash se llama este programa, nosotros queremos agradecer a ustedes, a ese equipo de personas que nos está ayudando a trabajar todos estos especiales. Splash, ya les digo, tiene que ver este programa con el ecosistema, flora, fauna, y también tiene que ver algo con algunas áreas del mundo del entretenimiento y también con el arte culinario, o sea, la cocina, ¿verdad? Lo que se cocina. Muy bien, así de que de repente no le extrañes si de repente nos ve cocinando algo ahí en el programa Splash. Hay muchas sorpresas que el programa Splash también te está trayendo, así de que espero haya disfrutado este bello especial de tu programa Splash. Hasta la próxima. A la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. El sol sigue bombardeando la Tierra con grandes llamaradas. Sus efectos ya se pueden ver en el cambio climático, en la actividad volcánica y en la salud de las personas. ¿Será que necesitas más evidencias de explosiones más fuertes que te quemen y despiertes a la realidad que estamos viviendo los últimos tiempos, o para que entiendas que estamos viviendo los últimos días de gracia? ¿O será que los afanes de esta tierra y predicaciones motivacionales que escuchas han adormecido tu corazón de que te prepares para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 28º programa de su serie profética Maranata. Me gustaría recordar a todos los que escuchan o miran este programa, motivarlos a que sigan predicando fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y seremos recompensados con coronas, como lo dice su palabra. En 1 Corintios 9, 24 al 27 nos da una corona por predicar el Evangelio. En Santiago 1:12, por resistir la tentación. Para el fiel líder de la iglesia hay una corona incorruptible de gloria. Es muy importante que todo líder y pastor se mantenga en la sana doctrina, siendo ejemplos de la Grey y preparando ya a la congregación para el glorioso encuentro. Por favor, no se dejen engañar por falsos profetas y falsos maestros que abundan en estos últimos días, desviando a la iglesia a prepararse para el arrebatamiento. Digo esto porque muchos líderes y pastores
han adoptado un evangelio para llenar sus congregaciones de personas, pero no de cristianos llenos del Espíritu Santo. Líder, pastor, ¿qué estás predicando? ¿Un evangelio para recibir gloria de hombres o un evangelio para recibir una corona incorruptible? Como lo dice Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Por los que amamos su venida, también seremos recompensados con una corona, como lo dice Segunda de Timoteo 4:8. Así que, hermanos, ¿cómo podremos callar? Sigamos predicando, Cristo viene ya y nuestro Señor nos recompensará. Estamos a las puertas de la gran tribulación, a punto de comenzar el desenlace final. Y muchos hermanos dicen: ¡ay no! A mí háblenme de prosperidad. Muchos no entienden por no escudriñar la palabra del Señor. Y dicen: no necesito leer mucho, yo le creo a mi pastor. Bienvenido nuevamente, Raúl, a tu programa. Muchas gracias, Pepe. Para mí es una bendición estar compartiendo con todo tu auditorio la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se traspasan las leyes de Dios y quebranten su... Gracias, Raúl. Gracias, Pepe. Gracias por ese bello recordatorio que nos han hecho de que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo importante lo que dice Raúl y Pepe. Hoy en las iglesias la predicación principal muchas veces es Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, te quiere sano, te quiere vigoroso, y yo no voy a decir que no a esto, pero hay que hablar la verdad en relación a lo que está ocurriendo